Ok, bueno, pues vamos a empezar nosotros. Excelente día tengan. Ahí pues ya en este ratito que se van conectando los demás. Bueno, fíjense, déjenme compartir. Bueno, ahí les voy comentando. Este, ya, pues de hecho ahorita nosotros llevamos simplemente una tarea que es el de parámetros de la corriente eléctrica. Y pues ya la próxima semana vamos a estar haciendo evaluaciones. Por lo tanto, la siguiente semana pues vamos a tener el examen del segundo parcial de este semestre. Que aquí en el Classroom pues ya lo tengo como quinto parcial así seguido. Entonces, lo que vamos a ver el día de hoy sería simplemente terminar un comentario de lo que es parámetros de la corriente eléctrica de CA. Y pues sería nada más verlo de un detalle con el trifásico. De ahí viene pues lo que sería la capacitancia. Así vamos a presentar la pantalla. Ok, entonces, pues bueno, los dos temas que van a venir en el examen serían los parámetros de la CA y lo que sería la capacitancia. ¿Sale? Entonces, pues para también la siguiente semana ahí prepararnos con los diarios ahí en lo que son las personas que están en Laguna del Rey. Ahora sí, bueno, ahí estoy proyectando. ¿Sí ven toda la pantalla? Sí, Muy bien. Ok, bien, vamos a ver entonces, vamos a entrar con lo de la capacitancia. Hay un detalle. La capacitancia en corriente continua se comporta de una forma y lo que es el capacitor en corriente alterna se comporta de diferente forma. Vamos a ver nosotros primero aquí a repasar unos detalles. Tenemos primero definir los símbolos que vamos a utilizar para las fórmulas. Tenemos la Q, que significa carga eléctrica. Tenemos la C, que significa capacitancia. No más que aquí el libro le pone capacidad, pero pues lo vamos a poner así como para que se entienda. La capacitancia. ¿Sale? Tenemos la letra U, que sería de voltaje, o tensión o diferencia potencial. Esta pues ya la hemos venido trabajando. Y luego tenemos la I de corriente y la T minúscula pues de tiempo. Y luego también tenemos lo que son las unidades de medida. Por ejemplo, para la carga eléctrica sería el coulomb. La capacitancia en faradios. Y luego tenemos la tensión, pues bueno, que sería en volt. Tenemos la corriente eléctrica, que sería en amper. Y el tiempo pues es en segundos. ¿Sale? Ahora, ¿qué es lo que cuáles fórmulas vamos a tener nosotros para lo que es la carga eléctrica? Si fijan, aquí tenemos la primera fórmula,
que nos está diciendo para nosotros poder calcular la carga eléctrica de un capacitor, pues necesitamos conocer la capacitancia y el voltaje. Tenemos otra, sería la primera fórmula. La segunda fórmula tenemos también para obtener lo que es la capacitancia, necesitamos nosotros de la corriente eléctrica y el tiempo. Ahora, aquí muy importante las unidades de medida. Aquí tenemos una nota que sería que un faradio, pues realmente el faradio sería esto, que sería un ampere en un segundo sobre voltaje. Y luego aquí tenemos, por ejemplo, vamos a poner corriente es igual a voltaje sobre resistencia. Y luego aquí despejamos la resistencia. Y luego, si le sacamos el inverso a esto, es decir, el inverso de la resistencia, pues nos quedaría de esa forma. Ahora, ¿por qué hice esto? Porque si se fijan, ¿cuáles son las unidades de medida de la corriente? Pues serían los amperes. Y del voltaje, pues el volt. Entonces, esto, amper sobre volt, si fijan, es el inverso de la resistencia, que sería, por eso le pusieron aquí A sobre V. Entonces, eso A sobre V, pues dijeron, no, pues que eso es el inverso de la resistencia. Y pues arriba nada más nos quedaría el segundo. ¿Sale? Eso nada más para deducir cómo se obtuvo esto. Entonces, en otras palabras, un faradio sería el segundo sobre ohms. Eso sería realmente lo que es un faradio. A veces pues utilizamos esta simplemente como faradio o utilizamos estas otras unidades para deducir otra fórmula o simplemente segundos sobre ohms. ¿Sale? Entonces, eso es nada más para checar estas unidades de medida. Ahora, otro detalle muy interesante es ver lo que serían las capacitancias equivalentes. Vamos a ponerlo en rojo para resaltar. Fíjense, aquí vimos pues, las unidades de medida. Aquí pues ya explicamos estas dos fórmulas y vimos a qué se refiere con cada letra y su unidad de medida. Ahora para la capacitancia. Tenemos esta conexión de capacitores en paralelo y tenemos la conexión de capacitores en serie. Que nos pidieran, ¿sabes qué? Queremos la capacitancia equivalente. A veces le vamos a poner, bueno, en los libros pues viene así como capacitancia equivalente o le ponemos la capacitancia total. ¿Vale? Pero el detalle es ver estas tres juntas, cómo sería si nada más queremos poner un solo capacitor. Entonces, para eso, pues nosotros utilizamos una fórmula que sería, le voy a dejar como capacitancia total. Entonces, para un circuito de capacitores que están conectados en paralelo, lo único que hacemos es sumar las capacitancias. Y con eso obtendríamos la capacitancia total.
en un circuito en paralelo. Aquí lo voy a poner. Lo voy a resaltar, pues, ¿verdad? Conexión en paralelo. Y luego también lo mismo aquí para una conexión en serie. Que digamos, no, pues yo no quiero tener tres capacitores, yo simplemente quiero un solo capacitor. ¿Cuál sería el equivalente? ¿Cuál sería el obtener el equivalente de esos tres para uno solo? Entonces acuérdense, aquí le podemos poner capacitancia total o capacitancia equivalente, que es lo mismo. Entonces, pues para esto necesitamos una fórmula que sería la capacitancia total, sería de una conexión en serie, sería sumar el inverso de los inversos de cada capacitor, es decir, el inverso del capacitor 1 más el inverso del capacitor 2 más el inverso del capacitor 3, todo eso al inverso. Entonces aquí tenemos lo que sería nuestra fórmula para obtener la capacitancia total en una conexión en serie. Entonces ya llevamos es una, dos, tres, cuatro. Aquí vamos a poner la fórmula 3 y la fórmula 4. ¿Sale? Ok. Entonces vamos a ver si con eso podemos resolver estos ejercicios. Bueno, que ahorita pues nada más copié y pegué los, a ese de anotar, ¿verdad? Que nada más copié y pegué estos ejercicios. Pero bueno, vamos a checar, a resolver estos, a ver si hay alguna duda. Entonces, pues bueno, acuérdense que para guiarnos o para tenernos una secuencia, pues ponemos qué datos tenemos y obviamente ahí va a ir lo que nos están preguntando. Necesitamos checar por fórmulas, cuáles son las fórmulas que tenemos y ver si esas fórmulas necesitamos hacer algún despeje. Y ya una vez que tenemos la fórmula despejada, pues ya nada más sustituimos los valores. Ya una vez que tenemos la sustitución, pues nosotros utilizamos la calculadora, ¿verdad? Porque ya son aplicaciones y ya sería simplemente de obtener el resultado. Ok, entonces vamos a ver este primer ejercicio, primer ejemplo, donde dice que dos condensadores, aquí cuando digan condensadores o capacitores, estamos hablando del mismo elemento. Tenemos dos, uno, un capacitor o el capacitor 1 que es de 10, y luego tenemos un prefijo que es micro y la unidad de medida del capacitor que serían faradios. Tenemos el capacitor 2 que tenemos 8 y luego está la letra griega mu y la unidad de medida en faradios. Entonces el capacitor 2 es de 8 microfaradios. Nos están diciendo que están conectados en paralelo. Es decir, pues aquí mismo en datos yo pondría esos dos capacitores conectados en paralelo a una tensión de 250 volts. Así. Entonces este sería el capacitor 1, capacitor 2. Entonces dice que ese voltaje es de tensión continua. Ahora, nos están pidiendo que calculemos, inciso A, la capacidad. Acuérdense que pues aquí la traducción no es muy buena. Sería la capacitancia total y B, la carga total.
Entonces, pues aquí ya nos dicen, nos están preguntando el siguiente paso, ya una vez que anotamos los datos, es buscar las fórmulas. Entonces, buscamos la fórmula para el inciso A. Nos están preguntando la capacitancia total de dos capacitores que están conectados en paralelo. Entonces, nosotros ya lo vimos aquí. Para el paralelo, pues sería la fórmula 3. Entonces, por aquí vamos a copiar y pegar. Pues ahí quedó montado arriba del inciso, pero pues sabemos que ese es para el A. Entonces, pues bueno, si digan aquí la incógnita está del lado izquierdo, por lo tanto no necesito hacer ningún despeje, simplemente pues vamos a ir a la sustitución. Entrando Manuel. Ok, entonces vamos a sustituir los valores. Para obtener la capacitancia total, pues yo necesito conocer el valor de capacitor 1, que es de 10, que es de 10 microfaradios, o de 10 por 10 a la menos 6 faradios, más el valor del segundo capacitor es de 8 por 10 a la menos 6 faradios. Entonces, pues aquí el resultado sería fácil, ¿no? Pues son 10 más 8, serían 18 por 10 a la menos 6 faradios. Esto es por lo que realmente utilizaría la calculadora, ¿no? La notación de base 10, pero pues nosotros utilizamos el prefijo. Entonces, para ponerlo con prefijo sería 18. Sabemos que por 10 a la menos 6 tiene el nombre el prefijo de micro y la unidad de medida serían faradios. Entonces aquí tenemos el resultado del inciso A. Que nosotros, en otras palabras, si tenemos un solo capacitor, o mejor dicho, de estos dos queremos hacer un solo, un equivalente, pues tendríamos que poner un capacitor de 18 microfaradios. Entonces ahí ya quedaría contestado el inciso A. El inciso B, vamos a ver entonces, nos están preguntando por la carga de lo que es, pues más bien, esos dos capacitores, cuánta carga pues podrían ahora sí que retener. Entonces, pues vamos, lo que es la metodología nos pregunta las fórmulas. ¿Cuáles fórmulas tenemos para la capacitancia? Para la carga. Entonces tenemos estos dos. Vamos a ponerlas acá y checar a ver cuál es la que nos sirve. Vamos a ponerlo más pequeño. Y tenemos, este sería para el inciso B y este para el A. Ok, entonces, a ver, pues la primera fórmula, que es esta, necesitamos lo que es la capacitancia y el voltaje. Pues si fijan, la primera conocemos la capacitancia, que sería la que acabamos de obtener en el inciso A, y el voltaje nos lo están dando como dato. O sea, aquí el voltaje, yo le voy a poner a resaltar que es el voltaje total, serían de 250 volts. Y la capacitancia total, pues ya la acabamos de obtener ahorita, que serían de 18 microfaradios. Entonces puedo obtener la carga total, que sería el inciso B. Con la primera formulita la podemos obtener porque la segunda nos está pidiendo corriente y tiempo, pues esta no la tenemos aquí. ¿Vale? Entonces la primera fórmula es la que nos va a ayudar. Ok, bueno. Sí, pues estamos ahí vamos a checar, la estoy grabando, Daniela. Vamos a ver. Bueno, digo que la estoy grabando, pero a lo mejor ni se está grabando. Sí. Bueno, ahí para Daniela, pues ahí ahí al rato subo la clase, Daniela, por si estás batallando con el internet.
Ok, entonces pues vamos a, dijimos que vamos con la número uno, lo que es la incógnita está del lado izquierdo, por lo tanto no necesitamos hacer ningún despeje, nos vamos directamente a la sustitución de los valores. Entonces, para la carga total, yo necesito la capacitancia total, que sería 18 microfaradios por 10 a la menos 6. Faradios, acuérdense que era, vamos a poner de esta nota, vamos a poner estas unidades. En faradios, pues yo puedo poner amperes por segundo sobre volts, por la nota que ya acabamos de ver, ¿sale? Ok, ya tengo la capacitancia total, que serían 18 por 10 a la menos 6 faradios, pero faradios la vamos a poner no como faradios, sino como amper por segundo sobre voltaje. Esto es la capacitancia total. Ahora el voltaje, vamos a multiplicarlo por el voltaje. ¿Cuánto sería el voltaje total? Serían 250 volts. Serían 250 volts. Ahora nos vamos a fijar en lo que serían las unidades. Si digan, esta se va a ir, este voltaje se va a ir con este voltaje de arriba, se cancela. Por lo tanto, lo que me estarían dando, vamos a poner la calculadora para hacer la multiplicación, 18 micros. Entonces, como yo no puedo decirle micros a la calculadora, pues tengo que usar la notación base 10, que sería exponente a la menos 6. Entonces ya le estoy diciendo a la calculadora que serían micros, que va a multiplicar a las 250 volts. Sería un resultado de 4.5 por 10 a la menos 3, sigan, quedó amperes por segundo. Que de hecho, aquí ya nada más podemos pues, hacer lo mismo que acá arriba. O sea, si no queremos poner el por 10 a la menos 3 como nos lo da la calculadora, pues ya sabemos que esta notación, base 10 a la menos 3, en prefijo o en nombre prefijo sería en mili, y el símbolo para denotar mili sería la M minúscula. Entonces sería 4.5 miliamperes por segundo. Pues esto ya serían las unidades de medida. Y luego otro detalle, pues lo que son amperes por segundo serían los coulomb, o sea que la carga de este capacitor, o más bien de la capacitancia total, tendríamos una carga de 4.5 miliamperes en un segundo. Está Trujillo. Ok, está Trujillo. Sí, entonces, pues fíjense, esto sería, de hecho, pues, si quisiéramos esos dos capacitores para cargar nuestro celular, pues, si se han fijado, pues en las baterías ya viene como ampere hora, ¿no? O sea, y esto pues es realmente muy pequeño, o sea, aquí significa que en un segundo, pues va a tener una corriente de 4.5 miliamperes, entonces, pues es relativamente pequeño. Entonces, acuérdense que pues eh, lo que tenemos será una aplicación para los capacitores es de que nosotros tenemos como si tuviéramos una fuente.
De hecho, pues los bancos de capacitores que compramos para nuestros celulares, pues realmente si los abrimos vamos a ver un capacitor grande o dos capacitores, pues ya va a depender del modelo y pues nos van a estar suministrando pues no sé el amper por hora, ahí van a ver las características, ¿sale? Entonces aquí ya acabamos de responder el inciso A y el inciso B de este primer ejemplo. Entonces, recapitulando, las fórmulas que utilizamos pues es simplemente obtener la capacitancia total en una conexión en paralelo y la carga en total de estos dos capacitores equivalentes, ¿vale? Ahora vamos a ver si alguien tiene alguna duda o quieren que repasemos algo, pues ahí con confianza. Si es que no están dormidos, ¿verdad? Vamos a ver cuántos tenemos. Hay 17 personas. Vamos a tomar de una vez la captura de pantalla mientras si alguien quiere preguntar algo. Vamos a ponernos aquí. Lo desde Jaime hasta Octavio. Luego desde Richard hasta Efra. Ahí está Richard. Bueno, ya aprovechando el anuncio, ya no me despedí de ustedes, Richard. Nada más vi aquí ahorita que fui abriendo el de este, ya vi su cartita. Ya vi a qué hora saliera. Que vamos a acomodarlos para el segundo ejercicio. Ok, entonces, para el segundo ejercicio, el enunciado nos está diciendo que tenemos dos condensadores y luego pues ahí dan como que más características, ¿no?, de estos capacitores. Están hechos de papel metalizado y de dieléctrico, utilizan láminas de barniz. Entonces, en datos tenemos de estos dos capacitores, el uno tiene un valor de 220 por 10 a la menos 9 faradios. O si no utilizamos la notación base 10, pues serían utilizar el prefijo de nano, ¿sale? Entonces aquí le voy a poner que este sería con el prefijo nano. Luego el capacitor 2 tiene un valor de 470 por 10 a la menos 9 faradios. Entonces, de hecho, también hay esto del prefijo nano. Ya no estuvo de moda que ahora ya todo querían ser muy pequeño, ¿no? En el orden de nanos. Entonces, estos dos capacitores están conectados en serie. Bueno, pues aquí lo pondríamos que el capacitor 1 está conectado en serie con el capacitor 2. Ahí está el esquema. Ah, pero nos está faltando algo. ¿Por qué? Porque dice que se cargan mediante una resistencia de 33 kilo ohms. Entonces tenemos la resistencia
de 33 por 10 a la 3 ohms. Se están cargando estos dos capacitores a través de esa resistencia. Tenemos el voltaje, la resistencia, capacitor 1 y capacitor 2. De hecho, esto pues es una práctica de básica, que cuando nosotros poníamos una resistencia se iba a tardar más en cargar los capacitores. Nos están pidiendo calcular, inciso A, acuérdense, la capacidad aquí pues por la traducción le ponen capacidad, pero pues tenemos que tener en cuenta que es capacitancia. ¿Cuál será la total? Luego el inciso B, la constante de tiempo. Esto no lo vemos, esta formulita. Le voy a poner constante de tiempo. ¿A qué se refiere con esto? O sea, ¿cuánto tiempo va a tomar al capacitor cargarse? ¿Y cuánto tiempo también tarda en descargarse? ¿Sí? Es una constante de tiempo. Y pues también, a lo mejor no lo recuerdan, pero también en básica, en esta práctica debieron haber utilizado esta constante de tiempo. Ok, ya tenemos los datos, es lo que nos están preguntando. Ahora pues vamos a ver qué fórmulas tenemos para resolver o para responder lo que nos están preguntando. Y pues vamos a ver si vamos a hacer despejes. Luego pues vamos a sustituir los valores. Y pues finalmente pondríamos el resultado. Quedaría. Entonces, a ver, pues vamos a ver capacitancia total. Pues acuérdense, pues eso ya tenemos estos dos. Y como nos dice el ejercicio, están conectados en serie. Este es el anterior. Este es el bueno. Conexión en serie de capacitores, pues en este caso serían dos. Vamos a utilizar dos valores. Ahí estaría para el inciso A. Aquí le voy a poner fórmula para responder el inciso A. Sale que sería la fórmula 4 que vimos. Y vamos a responder esto y luego ya nos enfocamos a lo que sería el inciso B. Bien, entonces no necesitamos hacer ningún despeje porque nos están preguntando por la capacitancia total, y la capacitancia total en la fórmula la tenemos del lado izquierdo donde deben de ir las incógnitas. Entonces el despeje no va a haber nada. Nos vamos directamente a la sustitución. Entonces aquí yo le pongo la capacitancia total, yo la voy a conocer sumando el inverso de los inversos, que sería el capacitor 1, serían 220 por 10 a la menos 9 faradios, más el inverso de 470 por 10 a la menos 9 faradios. Entonces aquí hacemos uso de la calculadora, y acuérdense, aquí lo va a anotar, lo va a resaltar cómo lo estaríamos escribiendo en la calculadora. Sería 220 por 10 a la menos 9 es el inverso, más vamos a sumar el otro inverso que serían 470 por 10 a la menos 9, el inverso, y luego ya una vez que tenemos esa sumatoria, pues tenemos que sacarle el inverso. Este es como tendríamos que ingresarlo en la calculadora.
La otra forma pues sería este, hacer 220 por 10 a la menos 9 entre 1, más bien 1 entre 220 por 10 a la menos 9, y luego el resultado lo sumamos entre la operación de 1 entre 470 por 10 a la menos 9, y luego ya el resultado de esa suma, pues haríamos la división de 1 entre ese resultado. Entonces, yo aquí lo que les aconsejo, pues es ingresar directamente, así como lo resalté. Si bien estamos haciendo lo mismo, o sea, es 220 nanos. Ahí está, ya les estamos diciendo con esa nomenclatura, con esa base 10 de menos 9, le estamos diciendo a la calculadora que son nanos. Ese pues sería el inverso. Ahí está el inverso. Ahora vamos a sumar la otra capacitancia, que serían 470 nanos. Ahí ya le estamos diciendo que son nanos. Entonces ese es el inverso, y luego ya pues cerramos el paréntesis y le sacamos también el inverso. Le damos igual. Por 10 a la menos 7, si nos fijamos en la tablita, no hay ningún prefijo que tenga ese nombre. O sea, este no lo podemos utilizar. Bueno, o sea, lo podemos utilizar, pero si queremos utilizar un prefijo, no está bautizado. Así lo podemos decir. Entonces tenemos que recorrerlo, el punto, para uno que ya esté bautizado. Y en este caso, el por 10 a la menos 9, estaríamos hablando del mismo prefijo de nano. ¿Vale? Entonces a lo mejor alguien dice, no, pues que yo lo quiero llamar en micro, o sea, convertir en micro, pues ahí ya estaría en micro. Y pues nosotros lo vamos a dejar en nanos. O sea, movemos el punto de tal forma que nos quede en nanos. Entonces sería 149.85. Resultado, 149.85 por 10 a la menos 9. Y aquí nosotros ya sabemos que la capacitancia es en faradios. Y es lo que hemos estado llevando. Faradios, faradios, faradios y faradios. Entonces, también esto es lo que nos entrega la calculadora. Pero pues nosotros ya sabemos, o si no, podemos hacer consulta de la tablita, que S por 10 a la menos 9 se refiere a nanos. Entonces aquí ya podemos reescribir 149.85 nano y la unidad de medida en faradios. Entonces, este sería el resultado del inciso A. Ya tenemos el inciso A. Bueno, ya lo tenemos. No es fácil poner la palomita. Ok, ahora. Ok, entonces vamos a ver el inciso B para responderlo. Entonces, ¿cuál fórmula tenemos? De hecho, pues esa no la hemos visto. La constante de tiempo, ahí en como les comenté, es el tiempo en que tarda en cargarse el capacitor. Igual, esa constante de tiempo, pues es la que nos va a decir cuánto tiempo se descarga el capacitor. En este caso, para nuestro circuito, tenemos una resistencia, o sea, la carga y descarga depende mucho de la resistencia y obviamente del capacitor. Ahí yo les decía, me acuerdo que esta práctica la hicimos allá con los chavos de la herradura, y ponían diferentes valores de resistencia y diferentes valores de capacitores. Entonces unos pues se tardaban mucho, ¿no? Hasta ya decíamos, no, pues que ya se tardó mucho. Llega un momento en que el valor aumenta muy levemente.
Entonces pues ahí ya decimos, no, pues ya prácticamente ya está cargado o ya prácticamente está descargado. No es así de que, pues vamos, para ver cuánto se tarda, hay que conectarlo, sino que también tenemos fórmulas para obtener esa constante de tiempo. Y de hecho, en los timers que ustedes estaban o que todavía están utilizando, ahí en los timers de ahí de lógica de relevadores, pues realmente es esto. O sea, los que no son electrónicos utilizan todavía una resistencia y capacitores. Y ya ahí por medio del diafragma, pues entra y sale, o mejor dicho, se abren y se cierran los contactos a determinado tiempo. Realmente lo que están haciendo es variar la resistencia y el capacitor para que les dé diferentes constantes de tiempo. ¿Sale? Entonces, ¿qué fórmula se utiliza o qué fórmula tenemos? Vamos a ponerla en rojo. La constante de tiempo la definimos con la letra griega tau y nosotros tau depende de la resistencia y depende de la capacitancia. Entonces esta fórmula es la que nos ha faltado y le ponemos la número 5 que vamos a ver hoy. Ahora sí, la constante de tiempo es tau y pues obviamente sería en segundos, ¿verdad? Porque no están, si es tiempo, pues lo medimos en segundos. Ahora, no necesitamos hacer ningún despeje porque la constante de tiempo es nuestra incógnita, está del lado izquierdo. Lo único que vamos a hacer es la sustitución. Vamos entonces a sustituir los valores. La constante de tiempo depende del valor de la resistencia. Entonces, ¿cuál es la resistencia que estamos utilizando? Pues sería la de 33 kilos. Ahí está denotado kilos, ohms. Y luego me pide el valor de la capacitancia, que serían 100, esta es la que acabamos de obtener, 149.85 nanos y faradios. Ahora, acuérdense de la nota, la voy a copiar y pegar. Acuérdense, estamos aquí 149.85 por 10 a la menos 9 faradios. Acuérdense que también es faradios es igual a esto, que es amper segundo sobre voltaje, o también es igual a segundo sobre ohms. Aquí pues ya va a depender de nuestra aplicación. En este caso, yo voy a utilizar esta unidad de medida o la equivalente de unidad de medida del faradio. ¿Por qué? Porque aquí voy a ver que tenemos arriba segundo y abajo sería el ohms. ¿Por qué hago esto? Porque yo en esta parte, en este dato tengo los ohms, que es la resistencia, se va a cancelar con estos ohms que están aquí abajo. ¿Qué es lo que me va a quedar? Nada más los segundos. ¿Y qué es lo que me están preguntando? Tiempo. Entonces, con esa nota, pues me ayuda mucho para saber qué es lo que las unidades que voy a estar obteniendo. Entonces, ahora sí, pues ya nada más, yo ya sé que me va a quedar en segundos. Ya nada más vamos a hacer la multiplicación. Y la multiplicación pues sería 33 kilos. Entonces le decimos a la calculadora que son 33 kilos que multiplica a 149.85 nanos exponente a la menos 9. Ahí le estoy diciendo que son nanos. Y ya tendríamos el dato de 4.94
4. Lo redondeamos a 4.95. 4.95. Los si fijaron son en milis. Bueno, voy a poner primero como me lo dio la calculadora, por 10 a la menos 3. ¿Cuáles son las unidades? Segundos. Entonces ahora sí, pues lo reescribimos, pero ya con el prefijo. 4.95. Ya sabemos, o si no nos vamos a la tablita, qué nombre recibe el por 10 a la menos 3. Es mili y lo denotamos con el símbolo M. Y la unidad de medida pues es en segundos. Significa que estos capacitores, o bueno, el equivalente de estos dos capacitores tardan en cargarse 4.95 milisegundos y en descargarse pues también en 4.95 milisegundos. Si nosotros hiciéramos ese arreglo en un simulador, pues ahí podríamos ver esa pues ese tiempo, ¿no? Ok, entonces pues ahí ya con estaríamos resolviendo también el inciso B. Hasta aquí igual también no sé si tengan alguna duda, algún comentario. Igual también hay otra vez les muestro su nombre para ver si alguien entró. Bueno, de hecho aquí también pues me falta Daniela. Inge, me falto yo, me parece. ¿Quién es yo? Nereida. Nereida, muy bien Nereida. Ok, ¿no estás? Bueno, vamos a ponerte aquí en este espacio. Y yo, Inge, ¿Quién es yo? Juan, Ok, Juan. ¿Alguien más? Bueno, ahí está Patti, Ceballos, Alexis, Brito. No, mira si estaba Daniel acá arriba. Emanuel, Francisco, Trujillo, Manuel Padilla, está Herrera. También estabas ahí, Juan. Está Kevin, está Moisés, Octavio, Nereida, Richard, Rauda y Efra. Son los que están. ¿Sale? Entonces, si ahí faltó alguien, pues que me comente ahorita en este rato, ¿verdad? Ok, bueno. Para esto nada más les comento cómo le harían desde el 15.1 para que ustedes lo resuelvan. ¿Qué es lo que nos están entregando? Pues la capacitancia. O sea, el capacitor es de 1500 micros faradios. Tenemos lo que es el voltaje, porque serían 360 volts. Nos están pidiendo lo que es la carga. Entonces, pues ahí estarían buscando cuál fórmula nos va a ayudar para resolver este ejercicio. Nos vamos a las fórmulas para la carga. Serían esas dos. No es que no me gusta que salga tanta información, si no nos perdemos. Ok, entonces, si digan, para resolver este ejercicio, ¿cuál de estas dos fórmulas necesitamos? Nos están dando voltaje y capacitancia y nos están pidiendo la que es la carga. Entonces, pues la fórmula 1 sería la buena. Vamos a borrarle no, pues que como es foto, no se va a poder borrar.
Nomás pintar de color blanco. Ok, entonces la número 1 es la que nos va a ayudar para resolver este ejercicio. Ya ustedes pues nada más hacen la sustitución y el resultado, ¿sale? Ahora el 15.2 nos está diciendo que es en un circuito de tiempo. Acuérdense que siempre que es tiempo estamos hablando de tau, que es la constante de tiempo. Se va a cargar el capacitor por medio de una fuente de corriente constante. Fluye una corriente de 12 mA. Nos está preguntando qué valor tiene la carga del condensador después de 150 milisegundos. A ver, vamos a checar todo junto. ¿Cuáles son los datos que tenemos? Nos están dando corriente, que es de 12 miliamperes, y nos están dando el tiempo, que sería de 150 milisegundos, y nos están preguntando por la carga. Entonces, otra vez aquí fórmulas que nos van a ayudar para obtener la carga. Pues bueno, aquí están arriba. Si digan, ¿cuál sería la 1 o la 2? La 1 pues no tenemos la capacitancia. La 2, perdón, la 1 no tenemos capacitancia ni voltaje, pero con la fórmula 2 tenemos corriente, que sí nos lo están dando como dato, y tenemos el tiempo, que también nos están dando como dato. Nada más sería utilizar esta segunda fórmula, acomodar lo que son los valores, y ya con eso obtenemos el resultado. ¿Sale? Ahora vamos al ejemplo número 15.3. Dice que un condensador de papel metalizado ha sido cargado durante 9.5 segundos. O sea, nos están dando tiempo de 9.5 segundos con una corriente promedio de 2.1 miliamperes. Durante este tiempo subió la tensión, o sea, un voltaje de 250 volts, perdón, son 520 volts. Y nos están pidiendo calcular la capacitancia. Estos son los datos. ¿Qué fórmulas tenemos para obtener la capacitancia? Fíjense, aquí pues las fórmulas que hemos visto es una, la 2, la 3, la 4 y la 5, que es la constante de tiempo. De esas 5, ¿dónde es donde aparece la capacitancia? Aparece en la 1, aparece en la 3 y en la 4, y aparece en la 5. Vamos a anotarlas pues para que quede aquí lo más claro que se pueda. Tenemos estas dos. Lo voy a poner aquí aunque sea en chiquito. Uno, dos, tres, cuatro. Y la 5 es la que vimos aquí.
tenemos esas 5 fórmulas. A ver, entonces, si digan dónde aparece la capacitancia del lado izquierdo como incógnita, pues en la 1 y 2 no está. En la 3 y 4 sí está, pero si digan la 3 y 4 es simplemente para obtener capacitancias totales. Es decir, para una conexión en paralelo o para una conexión en serie. Tenemos la capacitancia en la 5. Entonces tenemos la que nos podría ayudar es la 5 y la 1, que es la que tiene capacitancia, pero si digan está del lado derecho, significaría que necesitamos un despeje. Ahora vamos a ver cuál nos va a ayudar. Entonces, si tenemos voltaje, tenemos corriente y tenemos tiempo. Entonces, aquí tenemos voltaje, esta es la que nos piden, y la carga aún no la tenemos. Entonces, la 1, si digan, tenemos dos incógnitas, así no la podemos resolver con dos incógnitas. Lo que es la 5, la capacitancia, pues es la que nos están pidiendo, la resistencia, pues no la conocemos, ni la constante de tiempo. Pues nos da un tiempo. Pues digan, tenemos dos incógnitas. La 5 tampoco nos puede ayudar así. Necesitamos ver la 2, porque si digan, tenemos corriente, tenemos tiempo, y con eso obtendríamos la carga. Si tenemos la carga, nosotros podemos hacer uso ya de la fórmula número 1. ¿Por qué? Porque ya tendríamos la carga y ya podríamos obtener la capacitancia. Entonces, para resolver este ejercicio, haríamos uso combinado de la fórmula 1 y de la fórmula 2 para responder este número 15.3. ¿Sale? Entonces, si quieren, les voy a borrar esta fórmula. Entonces aquí, pues primero aquí le voy a poner para que el procedimiento de cómo resolver. Pues eso, usar la fórmula 2 para obtener la carga. La carga. Luego, usamos la fórmula 1 pero obviamente despejada. ¿Por qué despejada? Porque lo que es la capacitancia debe estar del lado izquierdo. La capacitancia. Y la capacitancia pues es realmente lo que nos están pidiendo. Entonces, la capacitancia sería las unidades de medida en faradios. Y acuérdense ahí de la nota. El faradios pues también es ampere por segundo sobre voltaje o segundo sobre ohms. Ok, con esa sería la forma de resolver estos ejercicios. Ahora, aquí nada más si quisiera, ya que estamos en capacitores, lo que les comentaba. Ya cuando estamos en corriente,
utilizando capacitores, pero con un voltaje de corriente alterna, debido a la propia naturaleza de la frecuencia de lo que es la corriente alterna, ya ven que pues, esto es más que nada por lo que es la inducción y por lo que es, ok, está Cuautle, está listo Cuautle. Ok, entonces, bueno, de una vez vamos a ponerle la asistencia a Cuautle. Si no, se va a enojar Rauda otra vez. Siempre confundo a Rauda con Cuautle. Ahora sí. Lo bueno es que está dormido Rauda y no me escucha. Ok, entonces. ¿Yo qué? No, que dije, lo vas a tomar asistencia a Cuautle y puse a Rauda. Son casi gemelos, ¿no, Rauda? ¿Qué onda, Inge? Nada te creas. Entonces, fíjense, lo que es el capacitor en el circuito de corriente alterna y lo que es la bobina, se presenta un fenómeno que es lo que es una resistencia reactiva. Está entrando Eduardo. Está Eduardo. No sé que ahora no le despertó el Bandamax. Ok, entonces, bueno, cuando entramos a corriente alterna, no sé si han escuchado la palabra de impedancia. Esa palabra de impedancia, ya ven que nosotros pues hemos estado utilizando de la ley de Ohm, es la corriente es igual a voltaje sobre la resistencia. Pero cuando esto es en CD, pero cuando estamos en CA, vamos a ver o se van a topar con eso de que es Z. Y la Z pues se refiere a la impedancia. Entonces, pues la impedancia, unidades de medida, el ohms. Entonces allí algunos dirán, pues ¿por qué si las unidades son en ohms? Pues yo me sé, a mí me dijeron que los ohms, lo que es se mide la resistencia eléctrica. Y ahora están saliendo que la impedancia también es en ohms. Pues bueno, así se comporta. De hecho, ahí en Tizapa estábamos hablando de esto cuando fuimos a la subestación, de lo que es este, lo que veamos ahí en el cuartito o el módulo que tienen ahí a un costado de la subestación donde tienen el banco de capacitores. Todo esto tiene que ver con la impedancia y con lo que es la potencia reactiva. Nosotros, pues ahorita, ya que estamos con capacitores, si fijan aquí ya nos están mostrando lo que es la resistencia reactiva. Entonces vamos a ver resistencia reactiva, capacitiva, resistencia reactiva, inductiva. ¿Vale? Entonces, aquí nada más eso fue un intro para mostrarles y presentarles esta fórmula, donde X su índice C se refiere a la resistencia reactiva y luego esa C es por la capacitiva.
¿Cómo lo obtenemos o de qué depende? Va a depender mucho de la omega minúscula. Y esto nosotros la vimos en la clase anterior, que era la velocidad angular. Y esta pues ya la sabemos, la acabamos de ver, que es la capacitancia. Entonces, si digan, la resistencia reactiva depende del capacitor, de la capacitancia del capacitor, y depende mucho de lo que es la velocidad angular o frecuencia circular. Y eso de frecuencia circular depende mucho de los generadores, o más bien de la frecuencia que nos está mandando, pues ahora sí que el que proporciona la energía eléctrica, en este caso Comisión Federal de Electricidad. ¿Sale? Entonces, aquí nada más para, para hacer un entre, ¿no? Con esta fórmula, que el día de hoy pues sería la número 6. Y ya cuando nosotros veamos, pues esta es la resistencia reactiva capacitiva. Estamos hablando de una frecuencia, y cuando estamos hablando de una frecuencia circular es porque ya estamos metiendo con corriente alterna. Es lo que vamos a ver, ¿sale? Entonces, si digan, pues va a ser sencillo. Vamos a hacer este último ejercicio para que vean que es simplemente cuestión de estar analizando estas fórmulas. Nos están diciendo que en este ejemplo tenemos tres condensadores o tres capacitores con capacitancias el primero de 47 nanos faradios. El capacitor 2 tenemos 22 nanos. Y el capacitor 3 tiene un valor de 15 nanofaradios. Pues si estamos usando prefijo, y su unidad de medida del capacitor, que serían faradios. Ahora están conectados en paralelo. Entonces ahí estaremos viendo la conexión de estos capacitores en paralelo. Si fijan, aquí yo no le puedo poner más y menos. ¿Por qué? Porque yo ya estoy con corriente alterna. Significaría que el voltaje aquí sería voltaje de 400, perdón, es 1.4 volts con una frecuencia de 400 Hz, quién sabe qué será Hz, ¿no? Entonces, de hecho aquí pues ya el símbolo sería este, de una fuente de voltaje de corriente alterna. Nos están dando el voltaje y nos están dando la frecuencia en Hertz. Entonces, aquí apenas ahorita estamos viendo qué es lo que nos está dando el ejercicio como datos. Ahora nos van a preguntar qué es lo que vamos a calcular. Sería la capacitancia, es el inciso A. Están diciendo cuál sería el equivalente de tener un solo capacitor en vez de poner los tres. El inciso B nos están pidiendo la resistencia reactiva capacitiva. Sería la X subíndice C, es la que acabamos de ver ahorita. Y nos están preguntando por el inciso C, la corriente reactiva capacitiva. Entonces, pues bueno, el primero, vamos a poner aquí las fórmulas. Vamos a empezar con el inciso A. Pues bueno, ya para no copiar y pegar, pues sabemos que cuando están en paralelo, está entrando algo.
Aldo, aquí está. Está dormidísimo, dice Cuauhtémoc. Ok, entonces dijimos que para obtener la capacitancia equivalente a la capacitancia total en un circuito en paralelo, pues utilizamos la fórmula de sumar capacitor 1 más capacitor 2 más capacitor 3. Esa sería la fórmula. Pues si fijan, no hacemos ningún despeje porque la incógnita está del lado izquierdo. Nos vamos directamente a la sustitución. Entonces la capacitancia total sería sumar la capacitancia 1, 47. Ahorita le voy a poner así directo para no tardarme tanto. 47, 22 y 15. Todos son en nanofaradios. Entonces el resultado, pues aquí simplemente serían 47 más 22 más 15. Serían 84. Aquí en el resultado pues sí le voy a poner que son por 10 a la menos 9 faradios. Utilizando prefijos pues serían 84 nanofaradios. Entonces este sería el inciso A. ¿Qué anda Nereida? Ok, entonces ese sería el resultado del inciso A, capacitancia total 84 nanofaradios cuando están conectados en paralelo. Ahora nos piden la resistencia reactiva inductiva y es la que acabamos de ver ahorita, es esta fórmula. Entonces, la fórmula para la resistencia reactiva inductiva sería el inverso de multiplicar la velocidad angular por la capacitancia. Entonces, pues no necesitamos hacer ningún despeje. Nos vamos a la sustitución. Entonces tenemos 1 sobre la velocidad angular o la frecuencia, que sería la frecuencia de 400 Hz, que multiplica a la capacitancia, que serían 84 nanofaradios. Entonces, pues bueno, aquí hacemos esa operación y tenemos el resultado. Aquí sería sencillo, ¿no? Nosotros dijimos que cuáles serían las unidades de medida de la resistencia reactiva capacitiva. Vamos a verlo con las unidades de la frecuencia Hertz, pues es un apellido, pero realmente las unidades, aquí los voy a poner, sería 1 sobre segundo. Y el faradio, si recuerdan, serían segundos sobre ohms. Ahí en la nota decía. Entonces vamos a utilizar, si utilizamos estas unidades, que son las propias, este segundo se va con este segundo y me quedaría el puro ohms, pero hacia abajo. Vamos a hacerlo por partes. Serían 400 que multiplica a 84 exponente a la menos 9 faradios.
Bueno, ese por eso al menos 5 no tiene nombre de prefijo. Acomodamos o movemos el punto para que nos quede en una notación donde tenga prefijos. Entonces el resultado de esa operación sería 33.6. Y luego pues ya sacándole la inversa a eso, si digan, le vamos a sacar el inverso también a la unidad de medida, que sería, o sea, 1 sobre ohm, ya nos quedaría en ohms. Entonces, a este resultado le sacamos la inversa, nos quedaría una resistencia reactiva de 29.761 ohms. Entonces ahí ya tendríamos el, el resultado del inciso B. Entonces el A y el B ya están. Ahora nos piden lo que es la corriente reactiva capacitiva. Vamos a decir esa cómo sería. Pues bueno, acuérdense que para la corriente alterna ya estamos metiendo la corriente es igual al voltaje sobre la impedancia. Pero la impedancia es cuando ya estamos contemplando la resistencia activa y la resistencia reactiva. Ahorita, nada más para este ejercicio tenemos la resistencia reactiva, que es la que acabamos de obtener en el inciso B. Entonces, para tener la fórmula que nos están pidiendo, sería con la misma estructura de la ley de Ohm, simplemente que nos vamos a acomodar a nuestro ejercicio. Si nos piden la corriente reactiva capacitiva, pues yo tengo que tener el voltaje y la resistencia. Por aquí la única resistencia que tenemos es la resistencia reactiva capacitiva. Entonces aquí no hacemos ningún despeje. ¿Por qué? Porque la incógnita la tenemos del lado izquierdo. Nos vamos a ir directamente a la sustitución. La corriente reactiva capacitiva es igual al voltaje. ¿Cuál es el voltaje que tenemos? Es de 1.4 volts. ¿Cuál es la resistencia reactiva capacitiva? La acabamos de tener. Serían 29.761 ohms. Si digan, serían, aquí de todos estamos respetando las unidades de medida. Entonces, la corriente reactiva capacitiva, pues hacemos esa operación de 1.4 entre 29.761 ohms. Entonces por 10 a la menos 5 no hay. Es mejor por 10 a la menos 6 porque ya sabemos que son micros. 47.04 por 10 a la menos 6. Unidades de medida de la corriente, amperes. Entonces aquí nada más lo vamos a colocar con el nombre del prefijo. Ya sabemos que esta notación de por 10 a la menos 6 se refiere a micros. Y esta sería la corriente reactiva capacitiva. Y con eso estaríamos contestando al inciso C. ¿Sale? Entonces, pues bueno, ahorita nada más era para aprovechar, como estamos viendo capacitancia, una es la que ya cuando utilizamos voltaje de corriente directa, pues es normal, pero ya cuando utilizamos voltaje de corriente alterna, ya aparece ahí otro fenómeno que sería
lo reactivo. En la siguiente clase lo vamos a ver pues un poquito más de lleno. Pero pues aquí ya estamos viendo la fórmula para obtener la resistencia reactiva capacitiva. Y con esta fórmula pues ya pudimos resolver este ejercicio donde pues ya estamos aplicando voltaje corriente alterna, ¿sale? Entonces, pues bueno, con este ejercicio terminamos. Muy importante y haciendo referencia. Con estos dos temas vamos a evaluar esta unidad. ¿Cuáles son los dos temas? Parámetros de la corriente alterna y capacitancia. De capacitancia, pues acuérdense que ahí su formulario pues tendrían estas 6 fórmulas. Muy importante tener ahí a qué se refiere con cada símbolo, con cada letra. Y ahorita más al rato subo la tarea de este tema, y con estas dos tareas pues también estaríamos pues tomándolo en cuenta para la evaluación, ¿sale? Entonces, no sé si tengan alguna duda, algún comentario. Por mi parte no dije. Ok, Raúl, excelente. Muy bien, entonces, pues bueno, ya con uno que hable, ¿verdad? Entonces, si no hay dudas, pues ahí estamos al pendiente. Si tienen, ahora sí cuando vayan haciendo la tarea, si se atoran en algo, pues ahí pregunten, ¿sale?